Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, a nuestro podcast radial número 109 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso tema, sobre todo para ver sobre la vida espiritual de las hermanas misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Pero antes de presentar a nuestra hermana del día de hoy, mencionar la siguiente reflexión. Para la transmisión de la fe es fundamental el testimonio de vida evangélica de los cristianos. El otro punto sería el anuncio de Cristo. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Lo dice el Papa Francisco en la Jornada Mundial 2022. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana Gisela Neri Torres. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabras de inicio para todos los hermanos que la están escuchando. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estoy muy contenta, muy agradecida de poder compartir un poquito, pues la fe, la vocación con cada uno de ustedes. Espero que al final podamos seguir unidos, no solamente a través de este podcast, sino también muy unidos en la oración. Yo pidiendo por ustedes y bueno, también ustedes ahí encomendándome en sus oraciones. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Gisela, por darse el tiempo y por esa disponibilidad para poder conocer un poco de la espiritualidad justamente de su congregación, de su comunidad, ¿no? Las hermanas misioneras. Y aquí pues quiero empezar primero con usted, ¿no? Hay una pregunta muy interesante, dice, ¿cómo fue en usted sus inicios en la fe cristiana? Muy bien. Bueno, pues que desde que nací, o prácticamente desde antes de nacer, mi mamá ya nos inculcaba la fe. ¿Por qué digo desde antes de nacer? Porque, bueno, en nuestra congregación o nuestra familia cristiana, en nuestra familia misionera, existe una rama de laicos que se llama Banclar. Entonces mi mamá pertenece a ese grupo que se llama Banclar. Entonces desde antes de casarse ella andaba en misiones y todas estas cosas. Entonces cuentan las hermanas que conocen a mi mamá que cuando ella estaba embarazada de mí, andaba ya de misionera en Semana Santa, en muchas actividades. Entonces, cuando ya yo nací, yo soy la mayor de 5 hijos y bueno, pues desde pequeña fue de ir a misa, de aprender las oraciones de o sea, por parte de mi mamá, también de mi papá. Creo que el haber nacido en una familia practicante y más que practicante y mucha fe, creo que es lo que me ha traído hasta aquí, hasta la vida consagrada y me ha sostenido no solo en la fe, sino en la vocación. Entonces, mis inicios pues fueron así y también cuando estaba, no sé, como más o menos de unos 8 años, comencé a sentir mucha atracción por la música. Entonces entré al coro ahí en la iglesia y desde los 8 años siempre he estado em, pues sirviendo a través del canto, que es algo que me gusta mucho, que me llena mucho y pues creo que ha sido también la manera como el Señor me fue llamando a seguirlo. Interesante ir conociendo, hermana, pues sobre cómo se da su inicio, ¿no? Y qué bueno que usted ha nacido y se ha formado en una familia cristiana, católica, comprometida. Y acá viene una pregunta más interesante todavía. ¿A qué edad y en qué circunstancia asume usted su compromiso de ser religiosa consagrada? Bueno, pues sentí el llamado desde muy chiquita, bueno, relativamente desde que tenía unos 12, 13 años, pero como que no le di mucha importancia. Ya cuando decidí o me atreví a dar el paso, ya para ingresar tenía 20 años, acabo de cumplir 20 años, entonces, pues yo creo que nuestro Señor se va encargando poco a poquito de hablarte porque en mi caso como que me resistía. Yo siempre pensé en casarme, en tener una familia, pues sí, también llegué a tener algún novio por ahí, pero no me veía, sinceramente, así de muy chiquita, no es como que yo soñara, ay, yo cuando sea grande quiero ser religiosa, a pesar de que tengo también una tía que es misionera clarisa. Sin embargo, pues
no sé, nunca me atrajo de pequeña la vida consagrada. Todo comenzó también con el testimonio de un amigo sacerdote que llegó a mi parroquia. Muy joven, era recién ordenado, y el verlo, el ver su alegría, su testimonio, como que me hizo, no sé, encendió esa llamita de la vocación porque decía, qué padre, es que yo lo veo tan feliz, tan pleno. Y me identifiqué también mucho con él porque pues a ese sacerdote le gusta mucho la música. Entonces él nos daba formación a los coros. También yo estaba en ese tiempo en el grupo juvenil y él era muy cercano con los jóvenes, jugaba con nosotros. Entonces ahí fue como que empecé a sentir más el llamado. Luego cambian ese sacerdote. Ah, pero para esto, una amiga del coro resulta que fue un previda. Bueno, aquí en México, específicamente en Guadalajara, de donde yo soy originaria, se hace los previdas. Los previdas son unas como especie de retiros donde tú puedes ir a conocer un poco de la vida consagrada. Entonces van congregaciones muy variadas, van varias congregaciones y van muchas chicas que quieren conocer la vida consagrada. Entonces una de mis amigas del coro resulta que se fue al convento. Para mí fue muy impactante el saber que mi amiga se había ido al convento, dejó al novio por irse al convento. Y pues yo decía, ¿cómo es posible? Como que en mi mente no cabía la posibilidad de que alguien dejara todo por irse al convento. Luego, pues platicando también con el padre, pues así como que yo decía, bueno, pues sí es algo parecido a la vocación del padre, pero, ay, ¿por qué no? Pero yo nunca voy a hacer algo así. Pasó el tiempo, conocí a otra amiga, bueno, para esto ese sacerdote tuvo cambio de parroquia, llegó otro, y ahí conocí con el otro sacerdote a una chica que ella tenía deseos de ser consagrada. Y ya llevaba como unos 6, 7 años, digamos, como en ese proceso de entre acompañamiento, conocí a varias congregaciones y ella quería ser consagrada. Con ella fue que empecé como a acercarme un poquito más, a tener un contacto más directo en cuanto al llamado, a conocer el llamado, con saber qué era la vocación. Porque en mi parroquia sí había religiosas, sin embargo, aunque yo convivía con ellas, como que no me llamaba mucho la atención la vida consagrada. O sea, como que no estaba dentro de lo que yo me imaginaba, porque el Señor tiene otros planes. Y bueno, pues fui conociendo, gracias a esta amiga, varias comunidades religiosas y platicando también con este primer sacerdote que conocí, pues yo le dije que tenía esa inquietud y con él estuve en acompañamiento aproximadamente año y medio y con él pues fuimos conociendo más a profundidad qué era la vida consagrada, qué hace un consagrado, cuál es la finalidad de un consagrado y en un momento por esas épocas, me invitaron a un retiro vocacional de las misioneras clarisas, que yo las conocía no tanto por el padre, sino por mi mamá, que es Juan Clarista, que había convivido con ellas, pero digo, se distanció un poco porque pues nos cambiamos de casa y ahí hubo un poquito de distancia por eh, pues, válgame la redundancia, o sea, por la distancia geográfica, hubo distancia espiritual, bueno, no espiritual, más bien, ahí ya me trabé, este, hubo distancia de que ya no podía asistir tanto al grupo, además porque tenía a mis hermanos muy pequeños. Y pues de ahí ya yo conocí a las hermanas misioneras clarisas y en algún momento una hermana me invitó y accedí, fui, ahí conocí un poquito más la congregación hasta que por fin ya nuestro Señor me dijo, es por ahí y di el paso un 28 de diciembre del 2011. Amén, hermanita, qué bonito testimonio, ¿no? Y cómo es el Señor tan misterioso que a veces llama de maneras muy diferentes a cada uno. Y sobre todo, tengo experiencia de personas que no tenían como usted el deseo de ser religiosos o ser religiosas y sin embargo al último se quedaron. Como también hay casos de que muchos también tenían el deseo, pero después no siguieron, ¿no? El Señor sabe lo que hace y siempre todo lo que hace lo hace muy bien. Y acá viene una pregunta, también curiosa para mí. ¿Cuál es el origen y la fundadora de su comunidad religiosa? Ah, bueno, esto es muy interesante. Nuestra fundadora es actualmente beata. Ella es la Madre María Inés Teresa del Santísimo Sacramento. Ella nace
México, en una ciudad que se llama, o un pueblo en ese entonces, que se llama Ixtlán del Río, en el estado de Nayarit. Ahí nace, sus papás eran de Guadalajara. em, Desde muy pequeña también crecí en el seno de una familia muy católica, muy cristiana. Y cuando estaba eh, adolescente, más o menos, tuvo un fuerte dolor, le dio un apendicitis. Entonces, una prima suya le dio un libro de Santa Teresita. Ahí entonces conoció un poco más a profundidad la vida consagrada y se fue enamorando del Señor. El Señor la fue conquistando y ella tenía mucho miedo que la operaran, que si la operaban y no la operaban porque ella tenía mucho miedo. Leyó Historia de un alma, que es la biografía, autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Y al leerla, se convenció de que ella podía salvar muchas almas a través de ese sacrificio de que tuviera la operación, la cirugía. Entonces llegó muy decidida y siempre dijo, no, pues entonces sí quiero que me opere. Ahí un poco comienza esta historia o esta aventura de amor, porque yo siempre he dicho que toda vocación es una historia de amor, muy distinta, pero es una historia de amor. Yo puedo dar más detalles de mi historia también, pero yo creo que no acabaría porque son muchos los detalles que el Señor ha tenido. Y así también nuestra madre, a nuestra madre, nuestro Señor, la fue llamando a través del deseo de la salvación de las almas. Por ahí de 1924 fue el primer congreso eucarístico en México. Y nuestra madre fundadora, que en ese tiempo se llamaba Manuelita de Jesús, o sea, de su nombre de pila desde bautismo, era Manuelita de Jesús Arias Espinosa. Entonces ella va a este congreso eucarístico y cuando ve pasar a Jesús Eucaristía, ella describe que siente cómo su corazón se va tras él, tras el Señor. Queda totalmente enamorada. Esto ya fue después de haber ofrecido la cirugía. Entonces como que empieza así un cambio en ella, se juntan muchas circunstancias que la hacen enamorarse del Señor y ver la necesidad de salvar almas para Dios. Porque ella decía, ¿cómo es posible que exista tanta gente, tantas almas que no conozcan y no amen a Dios? Y ahí empieza un cambio decisivo en su vida. Entonces, decide poco, bueno, tiempo después, ella decide entrar al convento, pero para eso estaba la persecución religiosa aquí en México. Entonces, muchas comunidades religiosas tuvieron que cerrarse o estaban en un momento de huida. La comunidad a la que nuestra fundadora entró fue a la Orden de Santa Clara, pero esta comunidad, por la cuestión de la persecución cristera, se tuvo que ir exiliada a Los Ángeles, California. Pues hasta allá nuestra fundadora se fue, hasta Los Ángeles, California. Allá ingresó con las eh, eh, religiosas de la Orden de Santa Clara en el convento del Ave María, monasterio del Ave María. Y ya que pasó un poquito esta parte de la persecución, pudieron regresar a México. Ella estuvo 16 años en la vida contemplativa y era sumamente feliz. Sin embargo, ella tiene una experiencia muy fuerte con la Santísima Virgen. Ella siempre fue muy amante de la Virgen María, muy particularmente bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, cuando ella hace sus primeros votos en 1931, un 12 de diciembre, ella escucha que la Virgen María le hace una promesa. Entonces, ella siendo de clausura, de vida contemplativa, se sorprende mucho de esta promesa porque la Virgen le dice que si entra en los designios de Dios servirse de ella para las obras de apostolado, la Santísima Virgen María la va a acompañar en todos sus pasos y va a poner en sus labios la palabra persuasiva que hablan de los corazones y en ellos la gracia que necesita. También dice que se compromete a acompañarla en todos sus pasos y a concederle llegar al cielo a ella y a todos los que con ella tuvieran alguna relación, aunque sea espiritualmente. Entonces ella se sorprende mucho de cómo el Señor, a través de la Santísima Virgen María, le está pidiendo el, el ser misionera, si ella hace una vida contemplativa. Para ella es muy sorprendente porque como que, ¿cómo voy a ser misionera? ¿Cómo me voy a dedicar a la vida de apostolado si pues estoy en la vida propiamente contemplativa y de mucho trabajo, pero trabajo más bien manual y dentro de su convento, de su monasterio? Ella siempre fue muy obediente, entonces todo esto se lo platicó a sus superiores, tuvo mucho acompañamiento hasta que
por fin, después de muchos permisos, muchos protocolos, muchas pruebas también que el Señor permitió en su vida, en el año 1945, el 23 de agosto, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México, se funda la primera casa que al inicio es como otro monasterio, pero con miras a transformarse a congregación misionera. O sea, salen como si fueran contemplativas, pero con vías a que nuestra congregación bueno, que la orden se transforme en una congregación misionera. Y eso es en 1945. En 1951 ya se recibe la aprobación pontificia y desde entonces, pues ya ahora somos misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Nuestra madre, pues nos pone misioneras porque es parte de nuestro ser principal, o sea, la misión es algo esencial para nosotras. Y clarisas porque, pues, al final salimos de ahí, o nuestra madre salió de ahí de la Orden de Santa Clara, entonces era una gratitud muy fuerte que tenía también hacia la comunidad de las clarisas de la Ave María y del Santísimo Sacramento, porque para nosotras Jesús Eucaristía, pues es nuestro centro. De hecho, el lema de nuestra congregación, Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento, es Oportet illum regnare, que quiere decir urge que Cristo reine. Ese es el lema que tenemos en la familia inesiana y en ese lema se expresa ese deseo que nuestra madre tenía por la salvación de las almas. Es decir, que todos le conozcan y le amen. Y de hecho, una de las frases que ella tiene que a mí me gusta mucho es que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. Y bueno, pues más o menos así es como empieza eh, la congregación. A mí me impacta mucho, pues claro que yo no conocía a nuestra fundadora porque ella murió en 1981, pero me impacta el saber cómo a los pocos meses, años, ya eran muchísimas las hermanas que formaban parte de la congregación. Pues, o sea, simplemente para darle la aprobación pontificia casi inmediatamente, la verdad es que es algo muy impactante. Y más que estamos hablando que era una congregación en ese momento todavía contemplativa, pero tampoco existían todos los medios de comunicación como ahorita. O sea, no era como que se hacía tanta propaganda, pero esa fe y esa confianza que tenía nuestra madre en que, pues si esto era de Dios, iba a salir, yo creo que fue lo que mantuvo la congregación a flote y también su confianza en Dios hizo que llegaran también muchas vocaciones. Y nuestra primera misión que tuvimos así en el extranjero, porque como les comparto, nosotras somos misioneras por excelencia. Nuestra primera misión que fundó nuestra madre es en Japón. Japón, después de que cae la bomba de Hiroshima, ella ve la necesidad de atender a todas esas almas que dice que no conocen a Dios y nosotros tenemos que ir a hacer que lo conozcan y lo amen. Entonces salen las primeras 4 hermanas a la misión de Japón después de la bomba. Ahí pues fueron sin saber todavía en el idioma, con muy pocos recursos, sin embargo, con mucha fe y mucha confianza de parte de nuestra madre. Y ahorita, bueno, pues ya hay varias casas ahí, muchas hermanas que también son de Japón, gracias a Dios, fruto también del esfuerzo y de la oración de, de tantas hermanas que dieron su vida por esa misión. Y de ahí poco a poco se fueron abriendo más comunidades de misión dentro y fuera de nuestro país. Actualmente estamos aquí en México, que fue pues, el inicio, en Japón, en Estados Unidos, Costa Rica, Indonesia, Italia, España, Nigeria, Corea, India, Rusia, Argentina, Sierra Leona, Irlanda, Liberia y Vietnam. Son los países donde, por gracia de Dios, ahorita nos encontramos. Y pues con este deseo de que el Señor sea conocido y amado, y siempre de la mano de la Santísima Virgen, porque nosotros, nuestra comunidad, es una comunidad 100% mariana, misionera y tiene su centro en Jesús Eucaristía. Y así rápido les comparto un poco de la espiritualidad. Nuestra espiritualidad es eucarística, porque el centro de nuestra vida es Jesús Eucaristía. Todos los días, bueno, para esto nosotras somos contemplativas y activas, eso se me ha pasado decirles. ¿Qué quiere decir? Nosotras todos los días tenemos adoración al Santísimo, tenemos
nuestra meditación, tenemos nuestra adoración, contemplación. Todos los días rezamos también la liturgia de las horas en comunidad, pero también somos misioneras, somos contemplativas y activas, porque necesitamos llenarnos del Señor, encontrarnos con Él, para poder después transmitirlo a esas almas o a esas personas con las que nos encontramos cada día. Somos marianas porque la Virgen de Guadalupe pues es nuestra patrona principal. Somos sacerdotales, y esto quiere decir que todo lo que hacemos lo ofrecemos por la salvación de las almas. También somos misioneras y todo esto, que fue yo creo que también parte de lo que me gustó mucho cuando conocí la congregación, es que todo esto nos invitan a vivirlo en alegría. Qué hermosa congregación, realmente qué inspiradora, ¿no? A cargo de la hermana fundadora, ese deseo de servicio, de misión, realmente hay mucha espiritualidad también, espiritualidad que Clarisa, como usted lo ha dicho, deja mucho que ver, y no, y cómo también tienen ese deseo de irse lejos para servir a los más necesitados, irse al Japón, ¿no? Realmente, pues, cómo el Señor va obrando y su Espíritu Santo se va dando a través de las hermanas religiosas, ¿no? Y hermana, no, también usted felicitarla porque te lleva el apellido de un santo grande como es San Felipe Neri, y usted tiene el apellido Neri, y realmente pues el Señor sabe tocar los corazones. Y en una pregunta me ha respondido dos, pero bueno, ahorita vamos a escuchar un bello tema musical justamente de las mismas hermanas misioneras Clarisa, del Santísimo Sacramento, titulado Retos de Retos, y regresamos. Amados por Jesús, cantamos su misericordia. Es un reto de retos, buscar la verdad. Amados por Jesús, cantamos su misericordia. Es un reto de retos, buscar la verdad. Es un reto de retos, vivir en libertad. Ir contracorriente, pensando diferente, sin miedo al que dirán, y yendo a más y más. Amados por Jesús, cantamos su misericordia. Es un reto de retos,
Atrévete y síguelo. Atrévete y síguelo. Atrévete y síguelo. Atrévete y síguelo. Bueno, hermanos, después de escuchar esta hermosa canción de las hermanas, pues, Clarisa del Santísimo Sacramento, ¿no? Que justamente estamos hablando con la hermana Gisela, que pertenece a esta congregación. Este, hermana, como usted ya contestó dos preguntas en uno, quisiera más bien que si usted puede dejar una reflexión o un mensaje a todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy, porque usted sé que se encuentra en México, ¿no? Pero la realidad de México es la misma realidad de todos los países latinoamericanos y realmente pues siempre es bueno, ¿no? Mencionar pues cuál es lo que el Señor realmente nos pide a nosotros como miembros de la Iglesia Católica. Sí, claro que sí. Este, bueno, nosotras como ya les compartía, siempre se nos ha invitado, bueno, tenemos ese ejemplo de nuestra fundadora de ofrecerlo todo por la salvación de las almas. Entonces, yo quisiera hacerles una invitación que es que ofrezcan, que se unan también al Señor en ese sufrir, en ese, mm, pues sobre todo ahorita que estamos en la cuaresma, en ese sacrificio a veces de cada día, desde levantarme, ofrecerlo todo al Señor por la salvación de las almas, por nuestras familias, por todas las personas que aún no conocen y no aman a Dios. Y a veces esas personas que todavía no conocen a Dios a profundidad, a veces están al lado de nosotros. Y algo que se me hace muy bello es saber que podemos ofrecerlo todo, o sea, no necesariamente los sufrimientos y los cansancios. Nosotros estamos invitados como cristianos a dar testimonio donde estemos y podemos ofrecer las alegrías, podemos ofrecer el compartir con los amigos, podemos ofrecerle al Señor a lo mejor el que no me quiero levantar en la mañana, a lo mejor algo que no me gusta comer y ofrecérselo al Señor. Señor, por amor a ti y por todas las personas que no te conocen, me voy a comer esto que no me gusta. O me voy a levantar, voy a hacer el esfuerzo por levantarme con ánimo. A lo mejor no me gusta hacer este trabajo, bueno, voy a sonreír. Cosas tan sencillas que hacemos todos los días que tienen un gran valor si nosotros lo ofrecemos y lo unimos a los sacrificios del Señor. Si nosotros se lo damos a la Santísima Virgen María para que ella se lo entregue al Señor, podemos lograr mucho. La oración siempre puede cambiar, puede mover, puede transformar, porque el Señor nunca nos deja de escuchar, siempre está ahí para atendernos. Pero qué hermoso es el saber que nosotros también podemos unirnos a ese sacrificio del Señor en las cosas sencillas y cotidianas. Si voy a estudiar, le ofrezco al Señor estas horas de estudio. ¿Por quién? Por mi familia, por las personas que están sufriendo, por los migrantes, por los necesitados. Si voy a cocinar, pues hasta cocinar se lo puedo ofrecer al Señor. Si voy a caminar, eso se lo ofrezco. Si voy a hacer ejercicio, también puedo ofrecerle esas horas de caminar, de ejercicio, de jugar. O sea, siendo estudiante, siendo casado, en la vocación que estés, siempre podemos unir todo lo que hacemos cada día y con eso salvarle muchas almas al Señor. Necesidades, pues siempre hay. Yo creo que día a día nos vamos encontrando con personas que viven realidades muy duras y que a veces nos comparten y uno dice, híjole, realmente lo que yo vivo no es nada a comparación de lo que está sufriendo esta persona. Y yo puedo ayudar al Señor a, pidiendo, ofreciendo cada cosa que hago por esas necesidades, por esas intenciones y sobre todo también dando testimonio, porque yo creo que es lo más importante. La sonrisa, la alegría, yo creo que es básico en un cristiano. Es muy poco coherente encontrarnos con alguien que habla de la alegría del evangelio con una cara triste. Yo creo que cada vez que nos acercamos más al Señor, más vamos tomando de Él
su sonrisa, su alegría, pues nos vamos enamorando más de él. Hay un canto que a mí me gusta mucho, que se llama Me has seducido, Señor, que dice, es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Entonces los invito a eso, a conocer más a Dios, porque entre más lo conozcamos, más lo vamos a amar. Y entre más lo amemos, más nos vamos a parecer a Él. Hay que conocerlo para poderlo imitar. Y bueno, pues esa sería mi invitación también. Y también quisiera compartirles que, bueno, creo que no contesté una pregunta, pero la segunda pregunta que decía, o sea, que me dijo que contesté dos preguntas en una, pero en realidad el trabajo que hacemos nosotros es mucho, muy amplio. Nosotros tenemos muchos apostolados, creo que esa parte, este, me falló ahí un poquito, que no la alcancé a decir completa. Pero no sé si quiera que la diga, no, la cortamos, después la pega, o cómo. No, hermanita, más bien, gracias por su mensaje, su reflexión. Y aprovechando ya que usted ha dicho que puede hablar un poquito, ¿no? Del trabajo que realizan, que ya en sí lo ha dicho, pero quizás hace falta algo. También diga cómo pueden, ubicarla por las redes sociales, ¿no? Porque quizás pueda haber algunas personas que quieran saber más de ustedes y entonces lo pueda decir. Ok, bueno, nosotros tenemos la página que es misionerasclarisas.org, ORG. También en el Facebook, Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. En la comunidad donde yo me encuentro, que es en Monterrey, es Misioneras Clarisas Monterrey, la página de Facebook. También está el Instagram, mismo nombre, Misioneras Clarisas Monterrey. Y bueno, lo que les quería decir de lo que hacemos, pues es que tenemos varios apostolados. Realmente, bueno, son tres que se parten en muchos. Nos dedicamos a la educación. Atendemos colegios, guarderías, todo lo que tiene que ver con la educación. La pastoral parroquial y la evangelización, nosotros damos de misiones, por ejemplo, en Semana Santa, atendemos también parroquias, participamos mucho en las parroquias, en la catequesis y en el coro, llevando la comunión a los enfermos, y también tenemos lo que es la sanidad. Actualmente hospitales solo tenemos uno, que está en Indonesia, pero tenemos varias clínicas donde atendemos a personas de escasos recursos. Por ejemplo, tenemos una clínica en Sierra Leona, que es uno de los países más pobres, donde pues se atiende en cuanto nos es posible a todos los que lo necesitan. Y bueno, pues ahí nos encomendamos también a sus oraciones para que podamos seguir compartiendo la alegría del Evangelio y seguir haciendo que más personas conozcan y amen a Dios. Muchísimas gracias. Muy bien, hermana Isela, muchísimas gracias a usted por este bello mensaje, una reflexión, por conocer un poco más de su comunidad religiosa, que realmente hacen un trabajo muy hermoso. Y pues bueno, realmente que Dios la bendiga, la cuide y también bendiga y aumente su congregación religiosa, realmente, porque hacen un hermoso trabajo pastoral. Y nada más me queda que ojalá en una próxima oportunidad vuelva a poder contar con su presencia para otra entrevista, quizás para hablar sobre la música que a usted tanto le gusta, ¿no? Sobre el mensaje que deja la música hoy en día, ¿no? Sobre los jóvenes, ¿no? Tantas cosas que se puede hablar, ojalá se pueda dar en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y claro que sí, con mucho gusto, si podemos, si Dios lo permite, aquí nos encontramos, y si no, pues en la oración ahí nos estamos uniendo todavía. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, después de escuchar este hermoso testimonio, mensaje, reflexión de la hermana Gisela y saber sobre todo de su congregación, ¿no? De las hermanas misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, decirles la siguiente oración, ¿no? Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu abundante tribu y envía a ella operarios para que el Evangelio se predique a toda criatura y tu pueblo, congregado por la palabra de vida y sostenido por la virtud de los sacramentos, camine por la senda de la salvación y de la caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, hermanos, nos vemos en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga, los cuide
sigamos en reflexión. Seguimos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo litúrgico, ¿no? Preparándonos para justamente pasar esa Pascua, ese tridio pascual, y siempre estar en oración. Muchísimas gracias. Hasta luego. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien.